Bienvenidos. Este es el video del resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo en sí es aquel reporte o sección que muestra un conjunto de indicadores. Estos indicadores están agrupados según sea la naturaleza de cada indicador por categorías y estos siguen un orden lógico. Todo tiene una estructura y todo está relacionado para completar así el ciclo del análisis fundamental, que es el que tiene relación a la situación histórica. Entonces comencemos. Esta es la hoja de resumen ejecutivo, en este caso de muestra de mi trabajo final. Vemos que tenemos las pestañas que me permiten, o los iconos que me permiten interactuar con las diferentes hojas, y la estructura de presentación del resumen ejecutivo, donde encontramos título, nombre de la empresa y la denominación de la moneda del reporte. En este caso es USD Miles, pero recordemos que esto se basa en el condicional de moneda que realizamos en data según sea la moneda de entrada y según sea la moneda de salida del reporte. Pero la moneda de salida es la que va a tener incidencia en los indicadores. También encontramos la letra del grupo y la firma auditora, que la firma auditora es la que se encarga de hacer la revisión de los estados financieros de la compañía. Con la denominación de la moneda es muy importante tener en cuenta que, como les digo, en sí en su mayoría no mucho los indicadores, pero sí puede afectar bastante las variaciones de las cuentas debido a que el monto digamos bruto de cada cuenta va a variar por esa conversión. Entonces es necesario que tengamos en cuenta el concepto de tasa de cambio, porque el concepto de tasa de cambio es el que va a incidir en esa variación junto al concepto de la cantidad. Es decir, que son factores externos que pueden afectar los indicadores. Por esto es claro tenerlos presentes para el análisis, a pesar de que no son un indicador en sí de la compañía. Pero ¿qué pasa? Si yo me voy a data y cambio que mi moneda de salida de reporte sea en COP miles, pues yo no puedo tener la tasa de cambio, no tiene sentido, porque si yo tengo eh, una moneda de salida en COP y no necesito tener en cuenta en mi análisis la tasa de cambio, porque no hay ningún factor adicional de la cantidad que me vaya a incidir en los indicadores, es decir, que no va a haber algo tercero que cambie la esencia de esos indicadores. Si yo lo vuelvo a USD miles, ya mis indicadores están como los tenía en mi situación inicial. Entonces vamos a empezar a analizar la estructura. En primer lugar tenemos 2 años. Para los años vamos a tener una fila que sea solo destinada para los años, es decir, no puede estar combinada con ningún título ni nada por temas de estructura y para que tenga mejor legibilidad, y obviamente bloqueando los paneles correspondientes para que la navegación sea estructurada. Y tenemos que tener en cuenta lo que les digo del orden lógico. El orden lógico apunta a que las estructuras de indicadores tienen una secuencia que al final van a converger para darle la esencia del análisis, porque todo en sí se va a agrupar para mostrar cómo se encuentra la compañía en su aspecto financiero. Pues así empezamos con nuestra primera categoría, los indicadores que hacen parte de la matriz DuPont. Acá podemos percibir un ciclo de análisis de una manera simplificada que agrupa una secuencia lógica entre indicadores que abordan operación, actividad, eh, una percepción también de la estructura de capital y rentabilidad de la compañía. Seguido de esto, pasamos a la operación. Recordemos que la operación viene del estado de resultados, entonces me va a mostrar el desempeño de la compañía para un periodo específico, tanto en la parte operacional como en la parte no operacional. ¿Por qué específico? Porque recordemos que este es un estado financiero dinámico, es decir, que va a ir cambiando, no es un estado financiero estático. Seguido de este encontramos la categoría de indicadores de actividad, donde se muestra el manejo de los activos que ha tenido la compañía y qué tan eficiente han sido las variaciones
de los activos. Seguido de esto encontramos el bloque de indicadores que refieren a la liquidez. Acá se debe hacer una aclaración, ya que hay indicadores que obedecen a la capacidad de repago para liquidar la compañía, no necesariamente a la liquidez que tienen para operar. Entonces, debemos analizar que el enfoque de liquidez en sí debería estar orientado hacia la dinámica del uso de efectivo, es decir, cómo fluctúan las fuentes y usos que la empresa está teniendo con, con el efectivo en la operación principalmente. Seguido de esto encontramos la categoría de indicadores de rentabilidad, en los cuales se mide la rentabilidad, pero en diferentes bloques que se encuentran tanto en el estado de situación financiera como en el estado integral de resultados, y que todos convergen con el análisis de la utilidad neta final. Consiguientemente, entramos a la categoría de los indicadores de endeudamiento y estructura de capital. En este apartado podemos encontrar indicadores que permiten tener en consideración cómo se está fondeando la empresa, es decir, si sus recursos están sustentados en partes de pasivo, que sería la deuda de capital, o en la parte del patrimonio, que sería la deuda patrimonial. Como categoría final encontramos tanto los datos como indicadores del flujo de caja. Estos son muy importantes, puesto que el flujo de caja va a vincular o integrar las fases de análisis que se contemplaron en el estado integral de resultados y en el estado de situación financiera, orientados a términos de liquidez. ¿Por qué? Porque muestra cómo han evolucionado estas fuentes y usos en la compañía con respecto al efectivo. Entonces el resumen ejecutivo agrupa, consolida un conjunto de indicadores por medio de categorías que van a guiar ese análisis, es decir, un análisis que debe estar orientado por un orden lógico, una estructura que, como vimos, siempre va a ir evolucionando a medida categoría por categoría, hasta terminar con el flujo de caja que en sí integra las dos fases de análisis. Entonces tenemos la matriz DuPont, que resume la condición financiera de esa compañía de una manera muy simplificada pero acertada, y después se empieza a hacer un análisis estructurado por medio de la operación, actividad, liquidez, rentabilidad, endeudamiento y estructura de capital, para terminar con el flujo de caja, que es el que integra las dos fases de análisis. Una fase que se hizo orientada al estado integral de resultados con la operación, y otra fase que se hizo orientada hacia el estado de situación financiera. Además, la presentación del resumen ejecutivo es muy importante. Tenemos que tener en cuenta aspectos como el zoom, un zoom óptimo, no necesariamente tiene que ser muy cerca ni muy lejos, y la estructuración de cada categoría de indicadores, pero también los colores que vamos a manejar. Tienen que ser colores corporativos e institucionales, es decir, que representen a la compañía, en este caso a Colombina, que fue mi compañía de análisis, y vemos que efectivamente usamos los tres colores corporativos para Colombina, que son el azul, el rojo y el blanco.